Viene a Tandil a presentar El país que quieren los dueños, como decíamos en la introducción, el libro que le regaló Cristina, entre otras cosas, el último libro que está presentando, y que creo que ya no es la primera vez que le acerca algún material a la expresidenta, que también habla mucho de economía y también habla mucho de historia. Muy picantes, además, totalmente. entre ellos, ¿no? ¿Con qué país sueñan los dueños de la Argentina? ¿Qué futuro imaginan para las empresas, los campos, las máquinas, los edificios y los centros comerciales, la infraestructura, los bancos, las plataformas digitales y los recursos naturales que controlan? Así arranca la introducción del libro de Alejandro Berkovich. Él es economista y periodista, coordina la sección de economía en la revista Crisis, lo leemos también en VAE Negocios. Hoy conduce La Ley de la Selva en C5N y Pasaron Cosas en Radio con Vos, y tenemos el privilegio de poder charlar unos minutos con él aquí en el aire de Radio La Compañía. ¿Cómo estás, Alejandro? Flor Balbuena, Nacho Lacobara te saludan. Buen día. Hola, Flor. Hola, Nacho. ¿Cómo andan? Gracias por llamar, che. No, por favor. A vos. Bueno, Alejandro, vas a estar en la ciudad este jueves con El país que quieren los dueños. Contanos un poco qué expectativas tenés para la visita en la ciudad y cómo viene siendo este periplo, digamos, de recorridos y de presentación del libro, qué comentarios te han llegado. Bueno, estoy muy contento. La verdad que es espectacular tener la ocasión de hablar de estos temas que son bastante tabú en general para nuestra democracia y poder hacerlo por todo el país. Yo, bueno, hasta ahora estuve en Rosario, estuve en Córdoba. Tandil va a ser el extremo sur al que haya llegado con este libro, pero después está previsto que vayamos a Bariloche, está previsto que vayamos a otros lugares. Bueno, acá en el conurbano también, en el área metropolitana de Buenos Aires, hay un montón de ferias del libro que no se conocen en general, pero donde también ya me invitaron Almirante Brown, Avellaneda, Morón, San Martín. La verdad que hay mucho interés de la gente por hablar de los dueños en un contexto en el cual, bueno, no solo no se suele hablar de ellos, sino que además está muy claro que son los beneficiarios de una política económica que empieza a hacer crujir mucho bolsillo. Uh-huh. O sea, la semana pasada se vio más obscenamente que nunca, pero en la Bolsa de Comercio, en el cumpleaños de la Bolsa, habló el presidente. Sí. Y les dijo... los degenerados fiscales no quieren que les siga bajando impuestos a ustedes, quieren que les devuelva su plata. Y eso es toda una declaración, para mí, realmente una obscenidad, una exhibición como nunca de quiénes son los beneficiarios y quiénes son los que se perjudican con un esquema económico que, bueno, a los propios dueños les hace ruido, pero al cual habrá unánimemente durante todo el año pasado. Y ahora recién, fíjate qué interesante, 6 meses después de cerrado el libro y de enviado a imprenta, ahora recién empieza a generar algunos pequeños malestares que empiezan a expresarse luego de consumar esa transferencia durante mucho tiempo. Uh-huh. Cuando hablamos de los dueños de la Argentina, pienso en que son personas que hace mucho tiempo que tienen esta hegemonía en los negocios, que a veces están dadas por ya una especie de monarquías familiares, digamos, ¿no? que están más o menos siempre en los mismos negocios. Y la pregunta que también se hace en la introducción del libro sobre qué es ese futuro que están viendo, ¿realmente están viendo un futuro o son tan brutos en términos sociales que piensan en hacer negocios hoy, mañana, la semana que viene, el año que viene, y ni siquiera en términos personales perpetuar este poder que ya lo vienen teniendo hace mucho tiempo? ¿Pueden ser tan tontos, digamos, de no beneficiar a los que probablemente pongan la fuerza de trabajo, de no beneficiar, digamos, a un ambiente del cual necesitan? ¿Realmente van a hacer un agujero gigante en la Tierra y después de eso nos extinguiremos como los dinosaurios? O sea, ¿podemos pensar eso? Yo, Flor, para trabajar como hago hace 25 años, hablando con algunos de ellos, con los que tengo oportunidad, necesariamente tengo que evitar el adjetivo. Y también lo hago en honor al lector, para que la conclusión quede en quien se puede contrastar los hechos que yo le presento y también los testimonios que me van cruzando. A mí me da la sensación de que la actitud de los dueños
no tiene que ver ni con su escasa ilustración, ni con que son inteligentes o tontos, sino con cómo funciona el sistema. Ujú. Y hay mucho escrito respecto de por qué a los grandes capitalistas de países periféricos, atrasados, en vías de desarrollo, como quieras llamar, les conviene a veces ser gerentes o intermediarios de intereses extranjeros más poderosos que encabezar un proceso de desarrollo autónomo que, como vos bien decís, los podría poner en una posición de más poder relativo incluso a ellos. Ujú. Entonces, la verdad es que sí, otra política, una política más nacional, una política más anclada en el cambio tecnológico, en la innovación, en la inversión, los pondría a ellos en una posición de más poder, incluso frente a las clases subalternas de Argentina, incluso frente a los grandes capitales de la región. Pero Argentina quedó chica en muchos aspectos, y esa resignación de los dueños es parte de una resignación de toda la dirigencia, una dirigencia política que tampoco la vio, una dirigencia sindical que deja mucho que desear en términos Total. de su pensamiento estratégico. Ujú. Yo pongo el foco sobre los dueños no para culpabilizarlos, sino para poner de manifiesto que ahí también hay falta de estrategia, que en esa parte de la clase dominante, que no llega a ser siquiera una clase dirigente en el sentido de Gramsci, porque justamente no consigue instalar sus intereses como los intereses de toda la sociedad, no consigue crear hegemonía. Y esa hegemonía que sí crean en otros países de nuestra región o en otros países parecidos al nuestro, otras burguesías, bueno, los deja a ellos cada vez más en desventaja. La desventaja es también haber apostado por un modelo subdesarrollista como el de Milei. Y no es la primera vez que les pasa. O sea, hay un capítulo del libro que habla sobre la historia, el país que quisieron los dueños a lo largo de la historia, que es muy interesante porque muestra, por ejemplo, el linaje de los Venegas Lynch y cómo se entremezcla con todas las dictaduras, Claro. por lo menos las de la segunda mitad del siglo XX. Ujú. Y vos ves que ellos son los ideólogos de esta ultraderecha nueva que engarza con la ultraderecha a nivel global, pero que también tiene esas raíces en el conservadurismo local, y sí, ves un hilo conductor, pero Total. también hay elementos novedosos, como el hartazgo por el tamaño del Estado. Los empresarios decidieron empuñar la motosierra con Milei, Ujú. terminaron lastimándose a sí mismos, en muchos casos por prejuicio ideológico, y quizás a alguno de los que nos esté escuchando le pase parecido, o sea, se lamente hoy haber dicho, bueno, no se puede vivir más con esta inflación, cosa que es absolutamente comprensible, porque no se podía vivir más con la inflación del peronismo, pero la solución tal vez no era cortarse un brazo, tal vez no era, como decidió Milei, echar glifosato sobre la huerta. Bueno, eso es lo que pasó, eso es de lo que ahora algunos recién están empezando a arrepentirse, pero que yo quise retratar en este libro porque me sorprendió mucho la actitud del año pasado. Yo hablé con muchos grandes capitalistas con los cuales, como te digo, vengo hablando hace mucho tiempo, y encontré con que el año pasado su discurso era algo así como Argentina ya fue. Claro. Y bueno, eso me sorprende, dado que justamente es el país donde se hicieron ricos. Claro. Ahora, es una cosa terrible porque se está pidiendo plata prestada para engrosar las reservas, están quemando dólares de una manera increíble en vez de que ya sabemos que hay que generar divisas porque hace 50 años que es un país bimonetario, lo sabe más o menos cualquiera que lea un poquito, pero es una historia que me parece que va a un final que lo que más o menos leemos y estudiamos lo conocemos todos, ¿no? Sí, bueno, justamente lo que yo propongo como hipótesis en mi capítulo, el libro, son 5 capítulos, además de el mío, que te proponen distintos focos para responder esa pregunta: ¿qué país quieren los dueños? Uh-huh. Lo que yo propongo en el mío es que los dueños construyeron durante muchos años una red de empresas offshore, algunas en guaridas fiscales, otras en países de poco transparentes a la hora de compartir sus datos tributarios, y así fueron socavando la capacidad recaudatoria de un Estado que después dijeron no podemos sostener.
Claro. Pero claro, dijeron no podemos sostener cuando ya habían empezado a pagar menos impuestos gracias a esa telaraña de empresas offshore. Y después el Estado, que la sociedad sí quería sostener, se mantuvo demasiado grande para ser sostenido con esos impuestos que habían sido perforados por esa telaraña offshore, pero después de eso el recorte no era tolerado por la sociedad. Entonces la solución, más que el ajuste del gasto, era el endeudamiento. Claro. Pero ¿con quién se endeudaba el Estado? Se endeudaba en parte con los argentinos que habían sacado su riqueza al exterior y que empiezan a comportarse cada vez más como acreedores que como capitalistas. Sí, Entonces sí. al acreedor, que es a la vez capitalista, a veces le conviene más el ajuste, aun cuando eso vaya en contra de su negocio como capitalista, porque eso va a hacer que pueda cobrar su acreencia. Ujú. Entonces, en ese conflicto existencial entre el capitalista y su alter ego acreedor, es donde se juega el desarrollo o el subdesarrollo de la Argentina. Si va a ser un país que explote sus recursos naturales para pagar a los acreedores, para pagar la deuda, que es un poco el modelo que propone Milei, el modelo que le cierra a muchos dueños, bueno, va a ser un país con menos oportunidades, menos copado para nuestros hijos. Y ahí es donde a mí me interesa poner el foco, en qué país quieren los dueños y en qué país podemos construir con esos dueños si seguimos viviendo en el capitalismo, digamos. Es así, es un actor que históricamente los movimientos nacionales y populares, acá el peronismo, pero en otros lugares otros movimientos, tuvieron muchos problemas para entender, para categorizar, para dialogar con él, porque un poco endiosan el capitalista comprometido, nacional, burgués nacional, y otro poco se dan cuenta de que lo que hay es otra cosa. Claro. Y bueno, entonces si vos seguís siendo peronista y seguís creyendo que hay una conciliación posible de clases, tenés que ver con quién conciliar, y si no, es un problema para seguir siendo peronista. Y ¿me entendés? Hay como una larga reflexión nacional en torno a esto, con la cual a mí me interesa mucho dialogar. Hay mucho escrito, ¿no? Yo no estoy descubriendo el agua tibia. Es simplemente un intento de actualizar mucha teoría de la dependencia que hay, mucha teoría del imperialismo que también hay, desde mi experiencia en estos, como te digo, más de 20 años hablando con la burguesía realmente existente. Alejandro, no sé si has sido víctima, por decirlo de alguna manera, de los trolls de Milei. Hoy estaba leyendo uno de los títulos respecto a la llegada nuevamente al país de Julia Mengolini, que entiendo estuvo afuera por algún tiempo y donde se acrecentó muchísimo el nivel de amenazas. No sé si te ha tocado lo mismo, si ¿hay alguna explicación de quizás por qué no te atacan a vos? Nadie quiere que ataquen a nadie, pero si hay algún tipo de diferencia con las periodistas mujeres, con los periodistas hombres, si es algo que se dialoga, digamos, hacia adentro también del oficio o con colegas respecto a este ejército de trolls que el presidente tiene para atacar a la gente que dice cosas que no le gustan. Sí, a mí, Flor, me amenazan de muerte todos los días. Bueno. Tengo una colección de insultos en mi teléfono cada vez que lo abro, pero es mucho peor lo que sufren las mujeres. A mi mujer, a Ángela Lerena, no pasa un día sin que le manden fotos alusivas a algo horrible, además que le achacan, que cuando juega con el equipo de transmisión de la televisión pública, que habían cubierto el mundial y habían traído la copa y habían generado ganancias para la televisión pública, fueron a la Casa Rosada a visitar al presidente en ese momento, y a partir de ahí le endilgan no sé qué relaciones, no sé qué situaciones. Francamente, es gente muy dañada la que hace esto. Total. La que se lo hace a Julia también. Yo creo que tenemos que bajar un cambio todos y pensar en de qué nos están distrayendo con toda esa mierda. Total. Porque no es lo importante. Lo importante es el plan económico. De eso voy a hablar a Tandil. Ahora me tengo que bajar porque ya tengo que ir al canal, pero es muy lindo poder estar allá, poder dialogar. Los espero en la Universidad del Centro. Me dijeron que está buenísimo, además, el lugar. Sí, muy lindo.
vamos a estar el jueves. Primero vamos a transmitir Pasaron Cosas desde allá. Yo viajo tempranito el jueves, vamos a transmitir Pasaron Cosas que creo que no tiene repetidora la radio en Tandil, hay mucha gente que nos mira por YouTube. Claro. Sí. Así que bueno, nada, bienvenidos al YouTube de Radio Con Voz. El jueves se va a ver desde Tandil. Viaja, mira, esto es primicia de ustedes, lo voy a anunciar hoy a la tarde en la radio. Viaja Gaby Vulcano, que tiene mucha familia allá en Tandil. Ah, sí. Así que viaja conmigo una especie de heredera tandilense. Y nada, vamos a transmitir el programa desde ahí. Después a las 6 de la tarde la presentación en... me olvidé el nombre del compañero. Hay un concejal que me invita y que es... Nicolás Carrillo. Nicolás Carrillo. Viene él a presentar el libro conmigo a la Universidad del Centro. Bien. Y nada, estoy súper contento. Dos personas, Nicolás Carrillo y Martín Flax. Así es. También. Bien. Es presidente de la Federación Cultura Popular. Vamos a estar ahí en el aula magna de la UNICEN a las 6 de la tarde. Es gratis, obviamente, libre y gratuito. Y bueno, ahí voy a estar filmando ejemplares. La verdad que mi idea siempre es que haya una presentación que pueda hablar yo un cachito, igual ya hablo un montón, así que me pregunten más que nada y después firmar y charlar con cada uno de los que se acerque, que está buenísimo toda la ocasión. Alejandro, vos sabés que salió medio cortado con quien dijiste que ibas a ser acompañado acá en Tandil, que tiene parientes en Tandil. A ver, repetí el nombre. Gabriela Vulcano, bien. Mi compañera. Muy bien. Que nada, es mi compañera, me Pasaron Cosas. Sí. También está en la Ley de la Selva, pero los Vulcanos me dijo son un montón. Y son todos parientes. Sí. Es más, de mis hijos mayores son parientes los Vulcanos, mirá vos. ¿En serio? Mirá, espectacular. Tenemos primo por todos lados. Berco, querido, no dudamos que va a haber un montón de gente que te escucha, que te sigue, que valora muchísimo el periodismo que haces, y esperemos que te vayas con unos cuantos libros menos y con unos salamines, unos quesos y unos dulces de leche para allá, para Buenos Aires de vuelta. Lo estoy saboreando desde que me dijeron que voy a Tandil. Estoy tomando carrera, casi que no como esta semana. Muy bien, espectacular. Igual no estás gordo, así que no hay problema. Un abrazo muy grande. Chao, chicos, gracias por la nota. No, gracias Abrazo. a vos. Alejandro Berkovich, amigos y amigas, aquí en el aire de Radio La Compañía. ¿Para qué más presentaciones? Si lo escuchan, lo consumen, lo tenemos siempre en cuenta. Va a venir a la ciudad este jueves. Es un piolazo, sí, total, un tipazo. A las 6 de la tarde, jueves, en el aula magna de la UNICEN, entrada libre y gratuita. Ahí va a estar firmando ejemplares.